Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. La idea de... ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 40. Perfecto. La idea es hacer una presentación de los resultados que tenemos para la edición de 2022 del Índice Departamental de Competitividad. Yo voy a pasar inicialmente brevemente por algunos temas metodológicos aburridos pero necesarios y posteriormente me voy a concentrar en algunos de los aspectos que quisiéramos destacar. Como van a ver en este repaso metodológico, en este índice que construimos en conjunto con la Universidad del Rosario, nosotros tenemos 13 pilares. Esos 13 pilares a su vez están compuestos por 106 indicadores, así que si me siento aquí a contarles de todos ellos, pues no salimos. Entonces nosotros escogemos, no diría que arbitrariamente, pero algunos que nos parece que vale la pena discutir, aquellos en los que el departamento está mejor, aquellos en los que el departamento está peor, y algunos indicadores que nos parece que puede valer la pena que estén en el registro de la sociedad, porque parte del propósito último de este ejercicio es que ustedes vengan de donde vengan, sean una parte activa de la comprensión de lo que esto significa para la calidad de vida de las personas que viven en este departamento. Y cómo de alguna manera, si no son ustedes los que se apropian de las transformaciones que aquí van a ver en algunos casos necesarias y en algunos casos que ya ocurrieron y deben mantenerse, pues en realidad este va a ser un ejercicio inane. No son los gobiernos, no son solamente ciertos representantes del sector privado, no son los miembros de la Comisión Regional de Competitividad los responsables de que el departamento tenga la pujanza que entre otras cosas evidentemente tiene por los resultados que estamos viendo aquí. Son todos los miembros de la sociedad que tienen que ser partícipes activos de lo que aquí está ocurriendo. En algunos casos porque hay acciones que hacer y en algunos casos porque es del apoyo que ustedes les den a las políticas públicas y privadas que muchas veces son necesarias para lograr las transformaciones que en este tipo de ranking se premia, por decirlo de alguna manera. Y ese soporte democrático necesariamente proviene de ustedes y de las comunidades que ustedes puedan influir. Ya, ahora sí me hizo caso. Entonces, perdón, rápidamente para contarles cómo se construye este índice, nosotros seguimos de cerca, pero no replicamos de manera idéntica, la metodología del Foro Económico Mundial. En esa metodología tenemos más pilares que los que nosotros tenemos y no todos son idénticos, entre otras cosas porque nosotros aquí esta adaptación buscamos indicadores que sean gestionables por esas autoridades regionales. No en todos los casos es así, ya van a ver que hay algunos indicadores que pues no dependen o no dependen exclusivamente del ámbito regional, también dependen o del ámbito nacional o de otros tipos de injerencias, pero lo cierto es que ese es más o menos el espíritu del ejercicio. Tenemos 4 categorías dentro de las cuales tenemos los diferentes pilares. La primera es la de condiciones habilitantes, que como se darán cuenta ustedes son como sencillamente piedras, bases, cimientos sobre los cuales se debe construir el resto de los elementos que van a constituir un ambiente competitivo que en nuestra interpretación conceptual es aquello que requerimos para ser más productivos. Ser más productivos, ese es el tipo de cosas que nosotros oímos a diario, que necesitamos productividad en la economía, pero por lo menos es mi opinión que no nos sentamos por 2 segundos a pensar qué quiere decir esa frase que leemos en el periódico, que oímos en la radio y que repetimos porque suena, pues que es mejor ser productivo que no ser productivo. Pero parte de lo que nosotros queremos es suscitar, repito, una reflexión en que realmente ustedes la apropien. Ser productivo quiere decir que con los mismos insumos para la producción logramos un mayor producto. Ser productivo quiere decir que cuando estamos produciendo pan, con la misma cantidad de leches y de huevo y harina, hacemos más pan. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida de ustedes? Pues porque ustedes son, escojan, pueden ser la leche o los huevos o la harina. Ustedes son, nosotros somos, nuestro trabajo es uno de los grandes insumos de producción en una economía. Los 2 grandes insumos de producción que miramos son el capital humano, nosotros, y el capital físico, la inversión en maquinaria de equipo, etc. Y en consecuencia, esa productividad lo que quiere decir es, y perdónenme lo coloquial, cuánto nos rinde. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué nos importa? ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana antes de las 6 de la mañana? Atípico en el mundo. En un país productivo, la gente no anda
trajinando antes de las 6 de la mañana y menos antes de las 5 de la mañana. Antes de las 5 de la mañana una parte importante de este país se levantó, si es femenina, hizo el almuerzo para sus hijos, organizó un sinfín de cosas y salió a trabajar. Ese es un montón de esfuerzo que invertimos como sociedad, pero en parte la razón por la cual invertimos todo ese esfuerzo es porque somos improductivos. Quiero preguntarles y quiero que alguien tenga el valor de levantar la mano y decirme cuántas horas de trabajo creen ustedes que tiene que realizar un colombiano o colombiana promedio para el mismo producto de una persona en Estados Unidos. Diga cualquier cosa que no me importa. Es para que suene interesante. Aquí se trabajan 12, de pronto hasta 15 horas. Al día. Al día, sí. Para lograr lo que una persona en Estados Unidos logra en una hora, nosotros necesitaríamos 4. Así que no estamos tan mal como ustedes pensaban. Pero 4 veces la productividad es muchísimo. En el caso de un país promedio de la OCDE, la comparación no es tan ácida, mientras que tenemos el 26% de la productividad laboral en Estados Unidos en promedio, tenemos el 36% de la productividad laboral de un país promedio de la OCDE. Pero esa brecha es importante. Este no es un país que le vaya mal en términos de crecimiento económico cuando nos miramos con el resto de la región latinoamericana. Pero para haber mantenido ese ritmo hemos tenido que invertir muchísimo esfuerzo. Para quienes de ustedes estén en redes sociales y alguno mire Twitter, cada cierto tiempo cuelgan una grafiquita donde muestran un montón de rankings con colorcitos, que si somos el país más feliz del mundo. ¿En qué variables ganamos? Ganamos en que somos aparentemente muy emprendedores. Lo que somos es muy aguerridos, porque ese es un emprendimiento de supervivencia. Ese no es un emprendimiento de esos que salen en inglés y van a convertirse en unicornios. Es que no nos dejamos morir de hambre. Enhorabuena. Pero en otro ranking en el que salimos muy arriba es en el número de horas trabajadas a la semana. Y yo creo que parte del éxito, la razón por la cual en términos macroeconómicos este país tiene un comportamiento bastante estable y positivo cuando se compara con la región, es por el enorme esfuerzo con el que compensamos esa falta de productividad. ¿Por qué arrancó esta historia por ahí? Porque la razón por la cual queremos construir estos pilares de competitividad es porque queremos ser más productivos. Y la razón por la cual queremos ser más productivos, en mi caso, es para no seguirme levantando a las 5 de la mañana. Porque el origen y el fin de la competitividad debe de ser las personas, la felicidad de las personas. Porque es para eso que trabajamos, para ser felices, bien sea por la remuneración que recibimos o en la mayoría de los casos como complemento a la remuneración que recibimos, la satisfacción que nos da las tareas que realicemos, no todas, porque todo trabajo tiene un pedazo aburrido. En esa medida, nosotros tenemos entonces estas primeras condiciones que son las instituciones, la infraestructura, la adopción de tecnologías de la información, la sostenibilidad ambiental, cada día más importante porque debemos garantizar de alguna forma que esas condiciones nos permitan transitar hacia el futuro. En capital humano, salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entre otras cosas porque ese capital humano, estos caras que yo tengo de aquí, en realidad nosotros somos la fuerza irreemplazable en una economía. Todo el resto de insumos hay alguna cosa que uno puede hacer, pero al final del día es el talento de las personas lo que mueve esa capacidad de la economía a moverse. Y repito, es para las personas que estamos haciendo todos estos esfuerzos, y si no, pues estamos perdiendo el tiempo. Luego tenemos la categoría de eficiencia de los mercados, donde tenemos cosas que ya tienen más que ver con el entorno productivo, no con estos ladrillos, digamos, como de cimientos que construyen. Tenemos entorno para los negocios, mercado laboral, el sistema financiero, porque ese es un motor particular de cómo se da la producción en un país, y el tamaño del mercado, porque de ese tamaño del mercado depende cuánto podemos crecer. Y finalmente tenemos la parte, digamos, más moderna de cómo es que vamos a transformar este sistema productivo, que son la sofisticación y la diversificación del aparato productivo justamente, y su nivel o capacidad de innovación. Esos son los 13 pilares que nosotros trabajamos. Casi que, bueno, no sé si siempre, pero en cualquier caso todo el tiempo estamos buscando mejorar la forma en que se construyen estos índices. Estos índices tienen, como casi todas las cosas, virtudes y pecados.
y en buena medida sus virtudes nos generan pecados. Entonces, para poder estandarizar y poder compararnos entre todos los departamentos más Bogotá, pues en muchos casos estamos haciendo cosas que quizás sean las más indicativas para una región, pero no necesariamente para otra región, pero tenemos que escoger un punto para compararnos. Entonces ya van a ver que la estandarización en algunos casos tenemos mucho poder en la información que estamos recogiendo, pero no en todos los casos. Y francamente les digo, pues a mí me parece que parte del ejercicio que nosotros queremos suscitar, aunque los felicito por haber quedado en el tercer puesto, no es que hayan quedado en el tercer puesto, es que vean qué tienen, qué de lo que les va bien importa. Uno muchas veces le va bien en algo que no necesita, ¿sí saben? Como cuando uno chiquito le iba bien en arte, pero uno quería ser matemático. A mí no me iba bien en arte, por cierto. Pero lo cierto es que en ese trabajo de mejora, pues van a ver que nosotros estamos buscando mejores indicadores, a veces perdemos fuentes de información, a veces tenemos que ceñirnos a fuentes de información que sean objetivas, que sean de datos duros, que no sean de percepción. Las fuentes que recaudan son fuentes nacionales, y si hubo un error de reporte, pues nosotros no vamos a ver el error de reporte, vamos a ver solamente el reporte. Entonces, en ese proceso de mejora continua van a ver que tenemos varios cambios. Yo no me voy a detener en ellos, pero esta presentación se queda con ustedes para quien realmente esté muy interesado en ver los cambios que hicimos. Y como hicimos cambios, no es estrictamente comparable este ranking del 2022 con el del 2021 si ustedes lo fuesen a buscar en internet. Lo que nosotros hacemos es un recálculo del 2021 con esta misma metodología y cambios para que ustedes puedan hacer la comparación. O sea que sí, cuando decimos que Santander quedó en el tercer puesto y que subió en 3 posiciones en el ranking, eso es así, con el recálculo que hicimos de los indicadores de 2021, pero no podemos decir mucho sobre 2020 o 2019 porque no es la misma metodología. Aquí, como les digo, pues estamos mirando algunos de los cambios que hacemos. Nosotros tenemos información que ya no está, tenemos unos nuevos subpilares en los que nosotros sentimos que estamos recogiendo mejor la información que es relevante. Entre otras cosas, estos indicadores son dinámicos porque fíjense ustedes que si lo que consideramos competitividad es lo que necesitamos para ser productivos, importa qué producimos y en qué entorno mundial estamos. La sostenibilidad ambiental era algo que no estaba en el radar del planeta hace 20 años, para bien, para mal, pero así era. Hoy es crucial. Entonces, pues parte de la evolución es porque nosotros tiene que ser un índice vivo, porque es vivo el proceso de producción del ser humano. Cuando nosotros hacemos estos cortes, algunas de las variables son relativamente contemporáneas, pero la mayoría de las variables tienen algún tipo de rezago de cuándo fueron calculadas. El grueso de la información que tenemos en este reporte de 2022 fue calculado con información del 2021 y del 2020, lo que quiere decir que hoy les estamos presentando los resultados de la pandemia. Estos fueron 2 años pandémicos y en consecuencia tenemos varias cosas que son nuevas un poco en esta edición vis a vis lo que ha sido la historia del reporte del índice departamental de competitividad. Y esto me dejó de parar bolas. Aquí es sencillamente que normalizamos de 0 a 10. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? Ah, eso explica todo. Y este es entonces ese resultado de este ejercicio, en el cual nosotros nos encontramos a Santander en el número 3. De nuevo, el año pasado, al haber recalculado con la misma metodología, Santander estaba en el número 6. Así que una primera buena noticia es no solamente ese tercer puesto, sino, en mi opinión quizás más importante, ese progreso en 3 puestos. Ahora, ese progreso en 3 puestos viene de la mano de muchas cosas. Primero, que este año hubo muchísima movilidad en el índice. Normalmente no tenemos tantos departamentos subiendo y bajando en este orden. Tuvimos muchísimas más brechas entre las mismas regiones. En fin, hay mucha información afectada por la pandemia y todavía es temprano para decir si estamos recogiendo información absolutamente limpia o no. Yo creo que en eso es mejor ser honestos y decir, esta es la información que tenemos hoy, pero probablemente en el futuro encontremos que había ciertas dispersiones que obedecían a que tuvimos falencias en los reportes o en los cálculos, también fruto de la pandemia. Y aquí, como les digo, están el ranking de 2021 y el ranking de 2022. Nosotros normalmente no tenemos tantos rojos y verdes, es decir, no se nos mueven tanto los departamentos para arriba y para abajo. Y de nuevo, pues es una pregunta para la posteridad, ver qué de esos movimientos realmente van a ser estructurales o en parte estaban correspondiendo a los choques tan fuertes que representaron la pandemia.
Cuando aquí ya tenemos el perfil de Santander, nosotros tenemos esos 13 pilares que ya les mencioné y en qué posición dentro de los 33 están en el ranking. También tenemos a mano derecha el puntaje entre 0 y 10 que saca cada uno de los pilares para la región. Este puntaje es importante porque a pesar de que podemos estar, fíjense ustedes que estar de sextos en el ranking cuando nuestro ranking general es tercero, pues no parece, digamos, un mal resultado. Pero sacar 4.59 sobre 10 no es una buena noticia. Y por eso les digo que parte, digamos, mi presencia aquí no puedo venir a obedecer a leerles unos slides. Les mando la presentación con mucho gusto, aunque sospecho que les ahorro tiempo si yo hago el resumen. Pero esa no puede ser la razón de mi presencia aquí. La razón de mi presencia aquí es que ustedes de alguna manera entren a mirar esos indicadores y piensen qué es lo que está detrás. En algunos casos pueden haber errores metodológicos, cosas que nosotros mismos podemos mejorar, pero la pregunta es qué es lo que más le sirve a Santander de esta información para hacer transformaciones que les mejoren su capacidad de movilidad social, de ingreso, de crecimiento. Arrancamos con las fortalezas, es decir, con aquellos 3 pilares que nos encontramos en la parte más alta de ese ranking. Es así como nosotros definimos estas fortalezas. Tenemos el pilar de salud, que ya les voy a mostrar un poco más en detalle. Tenemos el pilar de sostenibilidad ambiental y el pilar de educación superior y formación para el trabajo. Arrancamos por salud. Nosotros aquí tenemos 10 indicadores que están distribuidos en 3 subpilares: acceso, resultado y capacidades en salud. Y también tenemos algunos cambios. Yo estoy particularmente orgullosa del primero, y es que en la primera revisión que yo soy nueva en este mundo, yo entré al Consejo Privado de Competitividad en agosto del 2021 y venía de un mundo totalmente distinto, en la Junta Directiva del Banco de la República, donde uno no sabe qué pasa con la mortalidad infantil, o no de oficio al menos. Y me encontré que había una historia de mortalidad infantil muy bonita para el país, ha venido cayendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Adivinen qué mortalidad no venía cayendo: la materna. Hoy en día es parte de nuestros indicadores en salud, porque suena un poquito raro que no se nos estén muriendo los bebés, pero se nos estén muriendo las mamás, y no augura por el buen futuro de los niños y niñas que estamos salvando de la muerte, que sus mamás mueran en el proceso. Entonces, ese es uno de los cambios, y solamente lo pongo a manera de ejemplo del tipo de cosas en las que nosotros también intentamos hacer un proceso de innovación como el que promulgamos para las empresas en la construcción del índice. En el caso de salud, Santander no ocupa el tercero, sino el segundo lugar, y por eso es el tipo de cosas que nosotros venimos a llamar fortalezas, porque están mejor o más o menos alrededor de lo que el ranking general nos indicaría. En cualquier caso, hay una brecha entre ese primer lugar que tiene Bogotá y ese segundo lugar de Santander. Si ustedes ven el puntaje de Bogotá, saqué 8, mientras que Santander, ahí hay una escala fuerte, digamos, entre ese 8 y ese siguiente, que es el 6-7. Y cuando ya entramos a mirar qué tenemos en los indicadores, nos vamos a encontrar que hay algunos en los que realmente tenemos no solamente un ranking muy alto, sino un puntaje muy alto. Tenemos mortalidad infantil con un 9.94, yo creo que esa es una buena noticia, sin atenuantes. Es muy importante que la gente no se muera cuando nace. También tenemos un ranking no tan alto, ese es el número 7, pero en puntaje 9.28 en controles prenatales. Muy importante. También tenemos un ranking alto en expectativa de vida al nacer, pero de ahí para abajo, a pesar de que, como les digo, este es un pilar en el que a Santander le va muy bien, parte de lo que yo quiero mostrarles es un poco es cómo al escarbar en esta información ustedes se van encontrando cosas interesantes que van más allá de lo que esa portada nos dice, de que sencillamente en salud están de segundos. Como por ejemplo que tenemos niveles bajos de inversión en salud pública, que tenemos un nivel bajo de camas de servicios especializados. ¿Quiere ello decir que necesitan más camas de servicios especializados? Yo no lo sé. Porque fíjense que a la luz de ciertos otros resultados, hay buenos resultados en salud. No sé si sí necesitan más camas de servicios especializados, pero es bueno que sepan que por lo menos cuando se comparan con el resto del país, ese no es un indicador en el que le vaya también a Santander, como no lo es el número de médicos generales. Eso normalmente se normaliza por el porcentaje de la población. En ese caso estamos en el ranking 6º, y fíjense que en especialistas estamos en el 7º. Médicos especialistas es un problema del país. Entonces, no solamente estamos en el 7º, sino que estamos en tierra de ciegos.
así es que se dicho, sí. Porque no tenemos suficientes especialistas en el país. Entonces ese no es solamente un problema de Santander, es un problema general y es un problema en el que como sociedad tenemos que pensar qué es lo que no estamos logrando para tener más atención especializada. Tenemos que pensar si, por ejemplo, la telemedicina es algo que nos ayude a subsanar esos retos, porque una persona que está atendiendo de manera virtual, cosa que aprendimos en la pandemia y a la fuerza, puede ser que brinde una mejor capacidad de atención a población, sobre todo que está en diferentes partes del país. De pronto yo tengo solo un especialista en cirugía del oído medio, ¿yo qué voy a saber? Y lo tengo en Antioquia. Entonces lo más fácil es recurrir a la telemedicina. No necesariamente tengo que tener ese especialista en Santander. Y por eso les digo que parte de lo que nosotros queremos promover no es que miren estos resultados y digan tenemos que tener más especialistas. No, lo que tenemos es que solucionar que la gente reciba atención de un especialista, y no es exactamente la misma pregunta. Y finalmente les iba a mostrar el tema de mortalidad materna. Fíjense que mientras que en mortalidad infantil estamos de segundos y tenemos un 9,94, en mortalidad materna estamos de 13 y tenemos un 6,66, ese número además está un poco profético. Algo no estamos haciendo bien cuando tenemos una disparidad entre lo que pasa con los bebés y los que pasan con las mamás. Y puede tener que ver con que hacemos en muchos casos un énfasis adecuado en la salud e importancia de los bebés y de los niños y de las niñas, pero no necesariamente acompañamos el discurso con qué necesitan sus padres, no solamente su madre, sino sus padres. Y en la medida en que no le damos a ese cuidado la importancia que tiene en el quehacer económico, no me estoy refiriendo, aquí no les estoy contando una historia tierna, no. Aquí hay una discusión de productividad y competitividad. Porque ese niño o niña cuya madre murió, ¿quién fue quien lo cuidó? ¿Quién lo alimentó de la manera adecuada? ¿Y cómo es que a los 15 años lo que no hicimos ni en alimentación, ni en afecto, ni en cuidado, ni en estímulo, no lo vamos a poder subsanar con capacidades cognitivas? Ahí ya tenemos una brecha de aprendizaje, y esa brecha de aprendizaje con probabilidad altísima no la vamos a subsanar en el resto de la vida de esa persona. Entonces, pues, cuando nos preguntamos, ¿pero por qué no logramos las personas entrenadas como necesitamos? Tenemos que devolvernos hasta estos indicadores, y quizás por eso se llaman condiciones habilitantes. Sostenibilidad ambiental. Este es un pilar en el cual a Santander le va muy bien, y yo diría que además es un poco endógeno al tipo de producción que ha sido pues muy íntimamente ligada a esta región, porque ese cuestionamiento ambiental, no sé si irónicamente, pero claro, el cuestionamiento viene con estándares exigentes, y con estándares exigentes pues vienen cumplimientos más altos que los que vemos en el resto del país. Fíjense ustedes que está empatado con Bogotá al nivel del segundo decimal, quedan de segundos, pero está casi que en el mismo puntaje de 6.8. Aquí tenemos unos indicadores que tienen, digamos, un mejor comportamiento, como disposición adecuada de residuos sólidos. Me voy a concentrar en donde no tenemos unos indicadores tan altos, como proporción de áreas protegidas, y en particular en generación de emisiones de carbono en fuentes fijas. Ahora bien, si no, de pronto ese 19 es gestionable, o de pronto no. Y de pronto lo importante no es que logremos controlar las emisiones, porque quizás no es tan gestionable, pero de pronto entonces deberíamos estar trabajando en la mitigación de esas emisiones con otras capacidades de inversión en activos ambientales, pero en cuyo caso tenemos que gestionar el último indicador. Repito, yo no lo estoy dando como receta, estoy diciendo que todas estas cosas hay que mirarlas no sobre el indicador per se, sino sobre lo que nosotros realmente estamos buscando para la sostenibilidad y el desarrollo de la región. En el caso de educación superior, encontramos a Santander en el tercer puesto. Aquí hay una caída versus Bogotá, pero pues en todo caso tenemos un puntaje importante. Pero cuando ya entramos de nuevo a ver qué hay debajo, pues hay unas cosas que a mí me parecen muy positivas. En calidad, por ejemplo, nos encontramos un puntaje de prueba saber bastante alto, quinto en el ranking con un puntaje de 8.85, un dominio del segundo idioma también, yo diría que a nivel alto. Pero cuando bajamos nos encontramos que no tenemos unos buenos niveles de cobertura bruta en educación, en formación universitaria, no tenemos un buen ranking ni un buen puntaje en calidad de docentes de educación superior.
Y tenemos un problema en la cobertura de las instituciones de educación superior que tienen acreditación de alta calidad. Entonces, de nuevo, aquí hay temas en los que tenemos que reflexionar al menos. No necesariamente, yo creo que uno de los defectos quizás de estos índices departamentales es que tendemos a pensar que los departamentos tendrían que rankear verdes en todo. Y eso va en contra de una de las premisas de las que nosotros somos más enamorados, y es de la internacionalización. Pues si abogamos por la internacionalización, abogamos por la interdepartamentalización. Es decir, no necesariamente tenemos que estar formando nuestros posgrados en Santander. De pronto queremos especializarnos en pregrado y ser los mejores en 5 pregrados. Es más, ojalá ser los mejores no en pregrados, sino en formaciones de ciclo corto, que cada vez más van a ser a lo que estamos llamados a que la población use, porque los retornos de la educación superior están cayendo. Cada vez más para un muchacho o muchacha joven, invertir en una carrera va a ser menos rentable. Cada vez más un programa de ciclo corto puede ser lo más adecuado para sus capacidades de mejorar su vida y de ser felices y productivos y de hacer lo que aprendieron. Porque es enormemente frustrante para una persona estudiar una carrera y que le digan, como eso no tienes trabajo. Si acaso, como otra cosa. Y como eso no te voy a pagar, si acaso, como otra cosa. Les voy a dar el siguiente dato con las cifras del Informe Nacional de Competitividad del 2021-2022. Nosotros encontramos que en una encuesta empresarial que se hace, el 70% de las empresas reportaban no encontrar personas para los oficios que se necesitaban. En un país que tiene el 12% de desempleo, más del 50% de la población ocupada en términos informales y apenas un 63% de participación laboral. En ese país, el 70% de las empresas dicen que no encuentran gente. Pues claramente tenemos un problema en cómo los estamos formando. Ahora bien, estos son los pilares en los que no tenemos tan buen comportamiento. No tenemos tan buen comportamiento en infraestructura y no tenemos tan buen comportamiento en el entorno para los negocios, y yo les voy a mostrar algunas otras cosas que no tenemos en esas fortalezas y debilidades, pero también para ver si alguno se anima a mirar la presentación más allá de lo que yo les voy a dejar aquí presentado. En el caso de infraestructura, Santander está en el puesto 13, tiene un puntaje 5.2. Aquí quiero llamar la atención, y además quiero llamar la atención que el salto, en este caso es bien particular informativo, porque fíjense que se da entre Bogotá y Cundinamarca. O sea, el salto lo tengo desde la diferencia entre su capital y el departamento. Aquí tenemos unos problemas importantes en el país, entonces esto, de nuevo, no es solamente un tema de discusión regional, pero obviamente, como ya van a ver en los indicadores, hay temas que sí son particulares a la gestión departamental. Tenemos indicadores en suministro de energía que yo creo que casi son todos positivos, tenemos buenos datos en cobertura, tanto de energía eléctrica como de gas natural. Costo de energía eléctrica, más o menos, en el puesto 12, pero en todo caso con un puntaje bastante alto. En costo de transporte terrestre al mercado interno, también empezamos ya a flaquear, sin embargo repito, es un problema nacional y también está plagado de problemas nacionales, como el hecho de que el precio o el coste del transporte terrestre está regulado. Y en ese sentido, pues no deja de ser irónico que hagamos tantos esfuerzos de infraestructura y que si hacemos 4G y que si las carreteras, pues si tenemos las mejores carreteras o queremos tener las mejores carreteras es porque quisiéramos bajar el costo de transporte. Uno no quiere tener carreteras por tener carreteras, pero si queremos tener carreteras para bajar el costo de transporte, no deja de ser irónico que entonces regulemos el costo de transporte de tal manera que tenga un piso, un precio mínimo, porque eso es lo que resulta después de que tenemos la insatisfacción de los transportadores. Tenemos que llegar a mejores equilibrios de los diálogos en los que unos y otros nos sentemos a la mesa. Porque ¿para qué hacemos todo este esfuerzo en infraestructura si al final del día, cuando calculamos cómo se va a obtener ese precio mínimo, por ejemplo, usamos parámetros que no son los parámetros de eficiencia? Entonces no ponemos los camiones, por ejemplo, a trabajar las 24 horas del día, sino 2 horas al día. No, pues la gente tiene que dormir. La gente sí, los camiones no duermen. Podemos tener una persona trabajando un turno y otras 3 trabajando los otros turnos, entre otras cosas porque manejar 12 horas probablemente no es seguro para nadie. Pero ahí tenemos un diálogo, repito, nacional, pero del cual todos somos partícipes.
porque en la medida en que nosotros nos quedamos de alguna manera impávidos o nos hacemos al margen de la discusión de la famosa tabla de fletes o como quieran ustedes llamarla, pues ¿dónde se ve eso? Acá. Es acá donde salen los resultados. Cuando miramos dónde empezamos a caer en los indicadores, nos encontramos que tenemos un problema en porcentaje de vías primarias en buen estado, pero de hecho voy a arrancar de abajo para arriba. ¿Dónde tenemos los peores indicadores? En pasajeros movilizados por vía aérea. ¿Eso nos importa? No lo sé. No sé si realmente necesitaríamos tener un nivel más alto de pasajeros movilizados por vía aérea, pero nosotros damos la información para que de alguna manera se incorpore dentro de los análisis que hace el departamento para ver si ese puntaje es óptimo, y puede serlo. Muchas veces destinar más recursos aquí no tendría sentido si es más importante, por ejemplo, las inversiones que tengo que hacer en vías terrestres. La construcción de este pilar, digo yo que más allá de cómo le vaya o no a Santander, dice mucho de la manera en que hemos estructurado el diálogo nacional. Si ustedes miran lo que tengo allí, ustedes dirían, no sé si todos alcancen a leer, sobre todo las personas de atrás, ¿en qué se transportan las cosas en Colombia? Por vía terrestre. Aquí no tenemos discusión de vía férrea, tenemos algo de vía aérea, no tenemos nada en vía marítima, ni en fluvial, perdón, no necesariamente marítima. Entonces fíjense que la misma manera en la que nosotros estamos evaluando ya nos dice cosas que en la discusión, de nuevo, no solo departamental sino nacional, no parece que les estuviéramos dando la importancia, porque si solamente estamos evaluando cómo nos va en el modo carretero, así es como se llama esto en estos términos técnicos, pues ese es el resultado, pero no sabemos, por ejemplo, si sería más eficiente que sesgáramos todos los esfuerzos, por ejemplo, a un ferrocarril. De pronto eso es más eficiente en términos de carga. Y si es más eficiente en términos de carga, pues entonces podríamos concentrar esa inversión ahí, de concentrar algo en esas vías aéreas para las personas, y esa sería la combinación óptima para Santander. Porque claramente no estamos haciendo algo bien en red vial a cargo del departamento. Pero yo no sé si la respuesta óptima sea invertir en la red vial, carretera, o pensar en el modo férreo. No lo sé. De nuevo, ese es el tipo de reflexiones que yo creo que se tienen que suscitar para pensar de dónde mueve carga Santander hacia dónde y de dónde recibe carga Santander. Porque la otra cosa es que tenemos un gran sesgo a pensar siempre de hacia dónde vendemos lo que vendemos, pero resulta que lo que vendemos tiene componentes que vienen de otros lados, y está bien que así sea. Lo contrario sería absolutamente ineficiente, pero como traemos cosas de otros lados, también tenemos que pintar las rayitas de dónde tenemos que traer nuestros insumos y pensar cuál sería el mecanismo de transporte óptimo y cuál es, o esa combinación de mecanismos de transporte que nos funciona. Yo no sé en qué momento yo no hice nada, se movió solo. Pero lo cierto es que cuando miramos esto, pues nos vemos claramente en red viales tenemos problemas, en red vial primaria por cada 100.000 habitantes, en red vial a carga del departamento por cada 100.000 habitantes, en red vial a cargo del departamento por área. Y pues también, como les digo, en los términos de conectividad aérea. Estar en el puesto 13, cuando estoy en general en el ranking en el puesto 3, pues claro que suscita alarmas y aquí hay temas y discusiones que tendrán que ver. El segundo modo, digamos, o pilar que nos presenta algunas debilidades es en el de entorno para los negocios. Este es un pilar que no tiene muchísimos indicadores y cada indicador pesa lo mismo, entonces eso también tenganlo en cuenta. Es más fácil cuando yo tengo 17 indicadores compensar unos con otros que cuando tengo un pilar que tiene solamente 6 indicadores. En este caso nos encontramos de puesto 12, de nuevo, no muy congruente con un tercer puesto en el ranking general, y aquí ya estamos hablando de la producción. Digamos que allá estamos hablando de los ladrillos que ponemos para ir construyendo ese andamiaje productivo, pero aquí en entorno a los negocios ya estamos hablando en el cogollo de lo que tenemos que tener en el sistema productivo. ¿Cuáles son estos 6 pilares y cómo nos va? Concentración en el sector terciario, que es una forma de aproximar la sofisticación un poco del entorno productivo que tiene Santander. En este caso tienen número 1, ahí no tenemos una preocupación. Concentración en el sector secundario también va en ese mismo lado, es decir, que no estemos todos concentrados en el sector primario, que es el que menos valor agregado tiene.
Pero cuando ya vamos a participación de medianas y grandes empresas tenemos un puesto 12. ¿Y por qué tienen que ser todas las empresas grandes o medianas? No, hombre, no todas tienen que ser grandes o medianas, pero lo cierto es que la escala es relevante. Cuando tenemos empresas muy pequeñas, es muy difícil ser productivo, porque entre otras muchas cosas, la formalidad en Colombia es terriblemente desgastante. No sé quién aquí maneja su propia empresa, pero quienes lo hagan sabrán cuántas horas tiene que dedicar uno a hacer los trámites tributarios, a hacer los trámites administrativos, a hacer los trámites de nómina. Si tengo que hacer esos 3 trámites, ¿cuántos días al mes tuve que redireccionarme de la producción y venta de lo que sea que yo produzco y vendo a encargarme de todo ese andamiaje administrativo? Si yo tengo una empresa de 120 personas, que haya una persona dedicada a estos menesteres funciona. Si yo tengo una empresa de 3 personas, igual tengo que tener una persona dedicada a estos menesteres, porque una empresa de 3 personas tiene una carga administrativa similar, o en cualquier caso no es 1 sobre 120 de la empresa grande. La reducción no es proporcional. Y es por eso que la escala importa. Y como la escala importa, tener empresas medianas y grandes es relevante y necesitamos conseguir esa escala. Uno de los problemas que tenemos en Colombia es que no valoramos suficiente la importancia de quebrarnos. La gente se tiene que quebrar. En un país donde más del 90% de las empresas, en número de empresas, más del 90% de las empresas, según los datos de la Comisión de Empleo, tienen entre 1 y 3 empleados, suena que tenemos demasiadas empresas. Les voy a dar un dato que se construyó en Bogotá para Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca. No lo tengo para Santander, pero es para darles una idea del tipo de discusión. En esa encuesta se encontraba que algo por debajito del 70%, pero entre el 60 y el 70% de estas empresas tenían propiedad unipersonal. O sea, una persona emprendió y montó su empresa. Nos juntamos para ver partidos de fútbol, nos juntamos para ir al baño las señoras, nos juntamos para cualquier cosa, para ver a Rigo decir cosas, pero no nos juntamos para hacer empresa. Preferimos no juntarnos y tener 5 empresas de 3 personas en lugar de agruparnos una y hacerla más eficiente. Y esto, voy a este nivel de detalle porque fíjense que esto no es una cosa que solucione el gobierno. Esto es una cosa que yo no le puedo pedir al candidato de turno, esto está en el entorno cultural de nosotros. Necesitamos asociarnos, necesitamos entender que de pronto teníamos que quebrarnos, que la idea que tuvimos no era buena, porque me permitía sobrevivir, pero de pronto no escalar y crecer. Las empresas exportadoras del mundo no son pequeñas, son grandes, porque con la escala se diluyen costos. Todos ustedes deben haber oído hablar de la expresión de costo país, ¿verdad? A mí no me gusta la expresión costo país porque es como si eso fuera totalmente ajeno a la empresa. Y nada es ajeno a la, bueno, no sé si nada, pero no muchas cosas son ajenas a la empresa. Si a mí me cuesta mucho transportar por esa carretera, pues de pronto tengo que empezar a ver si tengo que transportar de otra manera. No sé si a alguno de ustedes le llegó por casualidad un video de lo que estaban haciendo en un país africano con drones que llevaban provisiones médicas a regiones alejadas de ese mismo país. Drones. Si estoy mandando las provisiones médicas y se estrellaban contra una red, el dron se estrella contra una red y se cae y salen todos los medicamentos. ¿Cuál fue el problema de no tener carretera? Lo que pasa es que nosotros a veces, en vez de solucionar el problema con una solución que funcione para el problema, solucionamos el problema con una solución que tengamos a mano. Y entonces no necesariamente solucionamos el problema, o no lo solucionamos de la mejor manera. Y esto todo lo digo porque, de nuevo, ese entorno empresarial necesitamos que crezca, que se asocie, que se quiebre. Fracasar tiene que dejar de ser un problema en Colombia. En Colombia tenemos un altísimo castigo para el fracaso. Eso es uno de los indicadores que nosotros queremos volver a tener. No lo tenemos, lo teníamos por vía del Doing Business. Queremos ver cómo podemos construirlo. Si alguien tiene una buena idea, bienvenida. Porque Colombia tiene una aversión al fracaso brutal. La mayoría, no puedo decir esto porque no es tan así,
una porción importante de las noticias que ustedes leen de corrupción en el país que está persiguiendo la Contraloría no fueron corrupción, fueron fracasos, errores. Un error de presupuesto no quiere decir que yo me robé la plata, quiere decir que cometí un error en el presupuesto. Si yo en este momento les pido que levanten la mano quién ha hecho un presupuesto y luego le pregunto quién le ha embarrado en el presupuesto, tendría que levantarme la mano la misma cantidad de gente. ¿O están mintiendo? Porque uno comete errores en el presupuesto, sobre todo la primera vez que presupuesta algo, ya luego uno le va agarrando el tiro, ese es parte del aprendizaje. Para eso es importante tener a una persona encargada del presupuesto y para eso es importante tener más de 3 empleados en la empresa para poder encargar a alguien del presupuesto para que aprenda a hacer presupuestos. Pero no, porque cuando tenemos un error en el presupuesto en Colombia lo llamamos corrupción. Y en consecuencia, si yo los levanto hasta las 4 de la mañana cuando estén bien turbulentos y les digo ¿cuál es el principal problema de Colombia? ¿Ustedes qué me van a contestar? La corrupción. Sí. Si los errores, los fracasos humanos normales los llamamos corrupción, el principal problema de todos los países del mundo es la corrupción. Porque meter la pata es un derecho fundamental. Y la idea de que se lo endilguemos a la corrupción es grave. Porque entonces no estamos solucionando el problema de raíz. Eso no quiere decir que no haya corrupción, no me malinterpreten. Quiere decir que no todo es corrupción. ¿Y si ven cómo logré atar eso con el tamaño de las empresas? Ese es el tipo de cosas que yo necesito que ustedes se queden en su cabeza. Porque de alguna manera esas soluciones simplistas a las que estamos acostumbrados, y es decir, esto es culpa del gobierno porque aquí todo se lo roban, no nos está llevando a ningún lado como sociedad. Densidad empresarial. No tenemos suficiente densidad empresarial, aunque la distancia entre número 3 y número 7 no es tan grande, pero tendríamos que pensar en si necesitamos una mayor densidad. Una de dos, o no necesitamos mayor densidad, pero porque tenemos 5 gigantescas. Pero no tenemos 5 gigantescas y tampoco tenemos una gran densidad, entonces habría que pensar si ahí hay un problema o no. A veces la respuesta es no. Tenemos una tasa de registro empresarial bajita en términos de puntaje, y este es un tema de formalidad que nos aqueja a toda Colombia. Pero aquí hay un esfuerzo importante que hacer de la mano, entre otras cosas, de las cámaras de comercio. Y es que necesitamos que esa manera de formalizar a las empresas cada día sea más barata, no hablo solamente en términos de dinero, sino barata en términos de trámites, de gestión. Si no, no podemos pedirles a estos agentes que sean formales. ¿Y qué van a hacer si tienen que vivir de algo? Pues seguir subsistiendo en la informalidad. Pero como son informales no pueden crecer, porque en algún momento se van a volver notorios y a alguien le van a decir, ¿cómo así que tú estás aquí y tú no te has registrado? Entonces ellos van a mantenerse o tratar de mantenerse debajo del radar, porque la realidad de las personas no se cambia por decreto, se cambia porque construimos un conjunto de incentivos que funcionan para las personas. Y finalmente tenemos un problema en trámites evidente, es decir, no importa qué problema tengamos en la construcción del indicador, estamos en 26 de 33, ahí tenemos algo que pensar. Parece que se acabó, pero no se acababa. Porque yo pedí que me desocultaran, estas son en las que nosotros nos concentramos, que son las de fortalezas y debilidades, pero yo quisiera mostrarles un par más, o en particular esta que es la de instituciones, porque si bien hay muchos temas que dependen o que pueden depender de la gestión del sector privado, de ustedes como miembros activos de la sociedad, hay cosas que dependen de una distribución de bienes, de provisión de bienes y servicios públicos. Y en el pilar de instituciones, pues nos encargamos de cómo es que tenemos este andamiaje institucional, no solamente público, pero mayoritariamente público, y de reglas del juego. Sin embargo, eso tampoco es ajeno a ustedes, porque las instituciones no son nada más que fruto de la imaginación de los conjuntos sociales, y en esa medida también nos tenemos que hacer responsables de las maneras en que ellas ocurren. Y parte de hacernos responsables es ver en qué nos va bien y en qué no nos va tan bien. En el caso de instituciones, Santander está en número 8, en todo caso por debajo de cómo está en el ranking general. Tiene un puntaje de 5.1 y voy a irme a donde tenemos las cosas más dolorosas. Tenemos un mal nivel de índice de gobierno digital para el Estado, número 28. Esto ya no va a ser un determinante de competitividad. Esto va a ser un requerimiento básico social, como dicen los gringos, un commodity.
La idea de que tengamos que hacer un trámite presencial cuando ya sabemos que podemos hacerlo digitalmente, cada vez se convierte en un absurdo mayor para las personas. Y de nuevo, ¿para qué queremos la competitividad? Para las personas. Cuando a mí me dicen que tengo que ir a la oficina del banco, realmente me amargan el día. Y no me lo habrían amargado igual hace 15 años. Hace 15 años me hubiera parecido razonable. Hoy no me parece razonable, aceptable, admisible ni nada. Y así llego donde la pobre señora del banco que no te la culpa. Entonces, este tema, otra vez, yo no sé qué hice. Es algo que hago. Es cuando me volto a mirarlos a ustedes. Tenemos un problema en el índice de gobierno digital que tiene un mapa en el índice de gobierno digital para la sociedad, es decir, en cómo estamos con nuestros trámites digitales generales, cómo estamos en nuestros trámites digitales para la sociedad. Cuando decimos para la sociedad, me refiero no son solamente los trámites públicos, donde están las facilidades que ustedes en cada uno de sus quehaceres están proveyendo para que lo que hacemos se pueda hacer digitalmente. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, este año? En el índice departamental lo produjimos, pero además creamos una plataforma para que los diferentes departamentos nos contaran de buenas prácticas que han venido creando en términos de competitividad y nos mandaran un videíto digitalmente. Esa interlocución con las regiones es digital y antes no la hacíamos porque no se nos hubiera ocurrido y hoy en día la hacemos. Y hoy tenemos un micrositio donde tenemos el índice, donde tenemos esas buenas prácticas. Además, no solamente hay muy buenas ideas, sino que hay algunos de los videos que son realmente graciosos porque hay una gente que se esmeró mucho en mandarnos esas buenas prácticas, incluida una señora que se presenta diciendo que si creemos que ella está en la NASA, porque está en un tablero de control de un sistema de transporte. Este tipo de cosas son servicios digitales, ¿sí? Porque siempre pensamos, es que el gobierno, no. Lo que hacemos todos impacta estos índices. Porque quiere decir que somos capaces de pensar en cómo la digitalidad mejora nuestra manera de hacer todo. Si lo podemos mandar por WhatsApp, si podemos mandar más la foto, si podemos pasarnos la presentación por AirDrop. Ahorra tiempo. Y si ahorra tiempo, es bueno para la productividad. Algunos temas que son más de la esencia de las autoridades públicas. Procesos de contratación en SECOP. Eso es un trámite y eso es un dolor de cabeza. Y aprender a usar SECOP, eso necesita una maestría. Y no me encanta, pero da transparencia. Entonces, de la misma manera que tenemos que exigirle al gobierno que necesitamos que esa forma de llenar SECOP deje de ser semejante, ¿no? Porque vuelve y juega los incentivos. Pues, si pongo el incentivo de transparencia, porque ese es un resultado, un indicador de transparencia en la contratación, pero lo pongo como si fuera un vía crucis, pues ¿dónde está el premio a la transparencia? De nuevo, los seres humanos nos movemos por incentivos. Tenemos que facilitar las cosas, pero las dos cosas entonces tienen que ir de la mano. Necesitamos que los procesos de contratación queden registrados en SECOP porque es nuestra manera de hacer seguimiento y de que ustedes como sociedad puedan saber lo que está ocurriendo. Transparencia en el uso de las regalías y gestión de las regalías. Número 27. En una región generadora de regalías. Eso no está bien porque además ahí hay muchísimo dinero. Creo que lo comentamos esta mañana. Hay muchísimo dinero que está disponible para muchos proyectos regionales de envergaduras que no logramos cuando nos recortamos. De nuevo, yo voy a hacer el chiste de una vez para que salga de mi cabeza. No es la escala lo que importa, el tamaño sí importa. Si yo tengo todas las platas de la región de regalías, puedo construir proyectos que no me puedo imaginar desde un gobierno local o desde un gobierno departamental solamente. Pero tengo que hacer buen uso de ellas. Para ello es importante los proyectos que se construyen, la ambición y el nivel de sofisticación con el que hago el proyecto. Pero aquí claramente estamos haciendo algo en el que podemos mejorar, porque no tiene ningún sentido que estemos en el ranking número 3 en la general y en esta clasificación estemos en el puesto 27. Y finalmente quería resaltar la eficiencia de los métodos de resolución de conflictos, porque nosotros ahí lo que evaluamos, ¿dónde está capacidad de recaudo? Sí, qué pena, me faltaba esta, capacidad local de recaudo. Aquí tenemos un problema con el esquema de tributación. ¿Cuál es? No lo sé. Pero ahí hay una reflexión que tenemos que hacer, y esa reflexión no es solo el gobierno, es una reflexión que le compete al contribuyente.
porque los bienes y servicios públicos no son gratis. Cuando pensamos que hay cosas que el Estado tiene que proveer, parece olvidarnos el paso obvio y previo, y es que para que el Estado provea bienes y servicios tenemos que pagar impuestos. Y si esa es la capacidad local de recaudo, hay unos impuestos que no estamos pagando bien. Y eso no solamente involucra en la discusión a quien nos cobra, involucra a quienes pagamos, o más preocupante, a quienes no pagamos. Y ahí sí cierro entonces con el tema de eficiencia de los métodos de resolución de conflictos, porque ahí lo que buscamos es que tengamos métodos de resolución de conflictos que no vayan necesariamente al sistema judicial. ¿Por qué? Porque eso no es eficiente. Sin embargo, en Colombia tenemos una vena litigiosa, nos encanta la idea de llegar a las cortes y demandar, es como, no sé, ¿qué nos enseñaron chiquitos? Una herencia de mi general Santander, no sé. Pero sí, pues, hagámonos un favor y abandonémosla, no le enseñemos lo mismo a nuestros hijos, porque quita tiempo, es ineficiente, complica todo y carga la justicia, que de por sí no es que en Colombia, que si en el mundo cojea, aquí tiene varios problemas de movilidad. No la carguemos con cosas innecesarias y aprendamos a resolver conflictos por fuera de ella. Hay mecanismos alternativos y en esto es otro tema en el que Santander no arranque alto. Entonces, quería mostrarles porque si bien me puedo detener en cualquier momento, lo que quería mostrar es en que cada uno de los pilares nosotros hacemos exactamente el mismo ejercicio. Pasamos por lo que va en la clasificación general, luego me ignora y luego voy a cada uno de los pilares y a cada uno de los indicadores y aprendemos cosas. Aprendemos, por ejemplo, que hay pilares en los que tienen unos muy buenos indicadores como el de educación, y sin embargo que fíjense que con todas esas cosas tan altas, allá en puntaje saber 11 en colegios oficiales tengo un problema. Entonces, esto queda a su disposición, pero parte de lo que nosotros queremos suscitar es el interés a que escarben y piensen en cosas que probablemente tengan que ver con cada una, no todas, probablemente una persona que esté en el sector salud pues no le interesa necesariamente lo que está ocurriendo en educación, aunque a todos nos debería interesar lo que está ocurriendo en educación, pero pues este es un instrumento al servicio de ustedes, no pretende tener ninguna receta y no pretende tener ninguna verdad revelada, pretende tener información que sea útil para los miembros de la sociedad para pensar en su progreso. Y digo pensar porque no necesariamente quiero que todos los indicadores estén en verde. Como les digo, es posible que en algunos casos lo mejor sea que yo no haga cosas sino que las compre hechas. De pronto hay otro departamento que es mejor haciendo otra cosa, bueno, que es perfecto, pero entonces establezcamos cuáles son los mecanismos que tengo que tener para que esas eficiencias irradien en la productividad y en la capacidad de crecimiento y movilidad social de Santander. Y creo que con eso en mente y dejándoles la presentación, termino esta primera intervención. Gracias.